La semana pasada estudiamos el pasaje. Estamos en Hechos, ¿verdad? ¿Todo el mundo sabe? ¿Están conmigo aquí? Ok. Dejen el papel quieto ahora. Dejen el papel quieto ese ahora. Vamos. La semana pasada estamos en Hechos y estudiamos el pasaje en el capítulo 6 acerca de la elección de los diáconos. Usted sabe que aquí llevamos en secuencia el mensaje de Hechos, como hemos hecho con otros libros. Y esa elección de diáconos se hizo para servir las mesas. Diga conmigo, servir las mesas. Vamos, todo el mundo acá ahora, por favor. Servir las mesas. O encargarse de la administración a los santos en diferentes roles. Recuerde que en Hechos, esos primeros capítulos, la iglesia está tomando forma. La iglesia está tomando forma. Así que en este punto vimos varias cosas. Vimos cómo ellos se formaron para tener comunión entre ellos. Cómo se formaron para proclamar la palabra fuera de ellos. Vimos cómo se formaron en medio del comienzo de la persecución. Vimos cómo Dios bregó con la santidad del grupo y cómo cortó a la gente que permanecía en pecado. Y ahora vimos la persecución en la segunda ocasión, cuando se estaba levantando un poco más. Y vimos cómo la necesidad interna, cuando un grupo de gente que se reúne con familia, igual que nos pasa a nosotros en nuestra familia, que nos amamos un montón, pero hay que poner las cosas en orden de vez en cuando. Así que para eso fue que se levanta este grupo de personas. Son gente de la iglesia, no son los apóstoles, así que no son los que tienen liderato establecido y son llamados y se les da una responsabilidad de bendecir a las familias que estaban en necesidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí? Y hablamos de servir las mesas, hablamos la vez pasada. Porque los santos de Dios tienen dones para trabajar en diferentes roles en la iglesia. Yo quiero que usted entienda que este capítulo 6 de Hechos, Lucas nos habla de cómo ya se ha conformado, cómo tomó forma ya una iglesia sólida, una iglesia estructurada, una iglesia eficiente, sólida, conoce el evangelio y tiene una liturgia, o sea, una manera de vivir su vida cristiana durante la semana y el sábado y el domingo y toda la cuestión. Tiene una manera de vivir, es sólida, está estructurada, ya tiene sus líderes que bregan con la palabra, sus líderes que bregan con el cuidado de los demás. Es una iglesia llena de amor. La gente está vendiendo lo que tiene para bendecir a otros. Y Lucas termina esa parte como termina otras secciones. Y dice, e iban creciendo en el Señor. Diga conmigo, creciendo en el Señor. Una iglesia no necesariamente tiene que crecer en número, pero una iglesia tiene que multiplicarse. De alguna manera, usted tiene que parir hijos en el Señor. Que vengan aquí es otra cosa, pero lo importante es que como iglesia, el mundo se ha impactado por la manera que somos, que vivimos, que hablamos y que hacemos nuestras cosas. Tiene que haber crecimiento. Y nosotros aquí adentro tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. ¿Sí o no? Tenemos que crecer en conocer a Dios y en experimentar a Dios. Ahora hay algo que quiero que usted vea conmigo hoy. Vaya conmigo al versículo 8, el capítulo 6 de Hechos. Hoy vamos a leer, nos los vamos a disfrutar. Versículo 8. Dice, y Esteban, el mismo Esteban, recuerde que ellos escogieron 7 diáconos entre ellos. Y de hecho esos 7 diáconos no eran judíos de allí locales, no eran de los judíos. Yo le había hablado de los helenistas o de los judíos que vivían en la diáspora, como los puertojos ahora. Pues los judíos que están en la diáspora, lejos, que habían vuelto a Jerusalén a quedarse acá. Por eso le dicen helénicos, hablaban en griego. Ellos habían vivido muchos años por allá y están ahora acá en Judea por cualquier razón, sea de negocios o que volvieron a vivir a Jerusalén. Entonces, entre ellos se convierte gente. Y esos 7 diáconos que ellos escogen son diáconos de esa diáspora. Estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, que está constituida de gente locales de Jerusalén, judíos, y judíos helénicos, ¿no? Judíos de afuera, de la diáspora. Y para servir, para asegurarse que las mesas se trabajaban con una distribución equitativa, escogieron de los judíos de afuera para que sirvieran en la casa. Bien interesante. Uno de ellos es Esteban. Cuando usted lee los 7 que escogieron, Esteban se describe y se define así. Y acabamos de leer esto, léalo conmigo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios
y señales entre el pueblo. Pero pastor, él no estaba en las mesas, él no era ujier, él no era un diácono para servir ajos, habichuelas y papas. Resulta que en el Señor todos somos ministros y todos tenemos que estar llenos de gracia y de poder y todos tenemos que ministrar. ¿Sí o no? Yo quiero que usted entienda que desde este punto en adelante en Lucas es bien importante que el rol de los apóstoles se calle la boca. Ellos vuelven a mencionarse los apóstoles en Jerusalén cuando hay problemas afuera y vienen a Jerusalén a cuadrar los problemas. Pero de aquí en adelante el rol protagónico de los apóstoles se apaga y ahora la iglesia empieza a ser corrida por estos muchachos. Por eso Lucas detuvo a los apóstoles ahí, hablan de los 7 muchachos que hacen diáconos y luego los próximos que nos habla de Esteban y de Felipe. 2 de los 7 que están ahí. Significativo que desde el punto de vista en adelante el rol de los apóstoles va a bajar. Son estos mismos diáconos. Diga conmigo, el creyente de la banca. Está conmigo, ¿verdad? Los que estamos sentados son los mismos creyentes de la banca los que toman las riendas, no solo de servir, mire que Dios los comienza a usar para predicar y evangelizar. Y van mostrando los mismos dones de los apóstoles. Ahí dice que él hacía grandes prodigios y señales. Esa era la marca de los apóstoles. De momento tiene a los diáconos, que para colmo vienen de afuera, y los llamaron para que sirvieran mesa, y de momento ellos están afuera orando por la gente y la gente se está sanando. ¿Cuántas veces le he dicho aquí que el día que usted tenga que orar por alguien, hágalo con fe? Dios lo va a usar. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Usted no tiene que llamar a nadie. Usted tiene todo lo que necesita para abrazar a alguien y que el Espíritu Santo lo use a usted para sanar el corazón de alguien. Usted tiene todo lo que usted necesita para orar por alguien y el Espíritu Santo lo usa para bendecir a alguien en lo que sea, en una sanidad, en una libertad espiritual, en lo que sea Dios te va a usar. Es bien importante, escúcheme bien, una iglesia sana no es una reunión donde usted viene como un consumidor, como si fuera a un concierto. Usted no viene a escuchar al ungido como un mero consumidor. No, la iglesia es un conjunto de ministros de Dios. Así que mire el que está a su lado, dígale, tú eres un ministro de Dios. Perdóneme que los haga hablar tanto hoy, pero me es crítico que usted entienda lo que estamos hablando hoy. Esto es crítico. Dígaselo otra vez, tú eres un ministro de Dios. La iglesia no es una reunión donde voy a escuchar a alguien, donde consumo y me voy. La iglesia es la reunión de los ministros. Cada uno tiene que operar al menos en un don que va a beneficiar a los que están aquí y los que están afuera. Eso es lo que estamos viendo ahí con Esteban. Él bendecía a los de adentro y bendecía a los de afuera. Adentro servía las mesas, afuera predicaba y Dios lo usaba en sanidad y prodigio. Eso es otra cosa, hermano. Eso es una iglesia sana. Y Lucas lo que nos está enseñando es una iglesia sana. Ahora, le voy a decir lo que pasó aquí de aquí en adelante. Que eso es lo que vamos a ver en el resto de este capítulo y el próximo. Lo vamos a leer los dos hoy. El resto del 6 y el 7. Una iglesia sana va a comenzar a infligir tanto daño en el reino de las tinieblas y va a incomodar a tanta gente que aborrece la verdad de Dios, que eventualmente la van a poner contra la espada y la pared. Y en algunos casos hay lugares y momentos donde hasta la vida vamos a perder. Repito, si hacemos lo que hay que hacer, si nos llenamos de la palabra del Señor, si nos llenamos de su presencia, si comenzamos a repartir amor a los de adentro y comenzamos a predicar afuera, si limpiamos de santidad, fíjense que voy por todo Hechos, todo lo que le he hablado, si limpiamos el pecado interno, Ananías y Zafira, si vemos la resistencia y decimos es mejor servir a Dios que a los hombres, si vemos la necesidad interna y nos organizamos y nos preparamos para crecer y Dios nos da crecimiento, no hay manera que no venga la oposición. Porque cada alma que le arrancas al infierno, ay Janet, ¿puedo usarte? Janet a final de año me llama un día y me dice, ¿usted sabe? El cablecito ya hay un pichón que está. Janet me hablaba, el grupo en particular de misiones es un grupo estratégico y ¿por qué es importante que esté y crezca?
porque es el frente, ¿cómo le llamo? No es defensivo, es el frente ofensivo del evangelio. Literalmente van casa por casa, cuando hacemos la actividad en la calle, literalmente van a misiones, literalmente están ofensivamente arrancando las almas al diablo. ¿Usted se cree que el enemigo se va a quedar dado? Al enemigo le conviene que la iglesia esté entretenida, que esto sea como un cine. La ofrenda es pagando el ticket para que me entretengan. Quiero buena música, quiero un buen lugar. Gloria a Dios que llevamos 13 años aquí y en 13 años con esas sillitas usted se ha mantenido. Usted quiere la palabra del Señor porque no hay quien la aguante con esa silla. Y yo quiero que usted me entienda, como pastor yo entiendo las cosas. Aquí ha venido mucha gente que me dice, me encanta su congregación, pero yo con esas sillas no me quedo y van a la media vuelta y se van. Yo lo entiendo, pero no lo entiendo. Lo entiendo, pero no lo entiendo. Porque debe haber un hambre espiritual más fuerte que estar cómodo. ¿Alguien está conmigo? ¿Me entendió? La iglesia no es un lugar, esto no es un restaurante para consumir, aunque en un momento dado estamos a la mesa del Señor. Pero no es un restaurante para consumir. Este es el lugar donde los santos vienen a estar delante de la presencia del jefe. Y el jefe da estrategia y te llena de su gracia para que salgas a hacer tu labor. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Usted y yo no vinimos a vivir acomodados. No hay manera, porque este mensaje del evangelio no puede estar cómodo en el mundo. El mensaje del evangelio no puede estar cómodo en el mundo. El mensaje del evangelio incomoda. Y no estamos haciendo nuestra función como grupo, como iglesia, como congregación, si lo que venimos es a consumir y a irnos. Nosotros tenemos que venir aquí a recibir la gracia de Dios, a llenarnos de la presencia y a recibir las directrices del cielo, que son dos siempre: bendecir a mis hermanos e ir a buscar a las almas afuera. Como le dije el año pasado y lo voy a repetir la semana que viene, a lo último del día, y esto no me lo inventé yo, de verdad que lo leí en otro sitio, pero me fascinó lo que este pastor hizo con su iglesia. Y dijo, teníamos un montón de statements de misión y visión y todos los objetivos y toda la cuestión. Y a lo último él se sentó con sus ancianos y le dijo, ¿qué es lo que absolutamente necesitamos en una iglesia? Y lo bajó a 3 cosas y yo las agarré y las quiero para mí y las tengo en la iglesia. Aparte de nuestro eslogan, Iglesia del Centro, la iglesia para los que no tienen iglesia, y eso le hace entender a usted a quién estamos tratando de tocar. Al impío y al hermano en la fe que necesita un lugar para crecer. Pero las 3 cosas que decía esa persona es, la iglesia existe, 1, para amar a Dios, para amar al hermano y para amar las almas. Repítalo conmigo, amar a Dios. Prender el cable. Amar a Dios, amar a los hermanos, amar las almas. Lea estos 6, 7 capítulos de Hechos que hemos leído. No hay otra cosa ahí. Buscando la presencia de Dios en la palabra y en la oración. Eso es amar a Dios. Amando a los hermanos, vendían todo lo que tenían, las mesas. Está hablando de cuidarnos los que estamos adentro. Dentro de las 4 paredes hay ministerio, hay trabajo y hay que hacerlo. Y fuera de las 4 paredes hay ministerio y trabajo y hay que hacerlo. Hay que amar las almas. Así que no somos consumidores. Y es bien importante que usted entienda que cuando la iglesia es sana, cuando la iglesia es una iglesia, claro, tenemos nuestros issues, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras tribulaciones, nuestros días difíciles, nuestros días, pero para eso es que existimos. Pero cuando es sana, cuando estamos fuertes en la palabra, fuertes en la presencia del Señor, no hay manera que la palabra de Dios que ha sido enviada retorne atrás vacía, dice la palabra. Así que no va a retornar vacía. Alguien se va a convertir, alguien va a crecer en el Señor. Un hermano en la fe va a dejar el pecado y se va a meter en santidad. Va a haber conmoción en el mundo espiritual porque estamos haciendo nuestro trabajo. Y cuando una iglesia inflige daño al reino de las tinieblas, y no solamente al reino de las tinieblas, cuando una iglesia hace lo que tiene que hacer, va a incomodar a la gente que quiere detener con mentira la verdad. El que estuvo conmigo el viernes, estábamos en Romanos 1 y corrimos toda la parte final cuando Pablo empieza a hablar acerca del paganismo y de la gente que no ama la palabra de Dios. Porque no solamente el diablo, es que hay gente que no quiere saber de esto. No quieren que la iglesia prospere.
Porque la iglesia, con lo que habla y cómo vive, acusa su estilo de vida. La gente no quiere esto. Así que no importa esto, usted va a recibir resistencia. Usted lo va a ver en su vida personal. Usted va a ver resistencia, usted va a ver conmoción en sus asuntos personales. Gente con los cuales ya no puedes contar. Gente que te va a dar la espalda y ya no te va a querer. Tú vas a ver la resistencia del enemigo. Pero es importante que entienda que Dios está en ese proceso. ¿Usted está conmigo? ¿Está ahí? Así que Esteban, y esa es la historia que ahora Lucas nos va a hablar, el diácono, terminó siendo el primer mártir de la iglesia primitiva. Exactamente por esto, porque ya ese grupo estaba incomodando a la gente. Ya ese grupo estaba haciéndole mucho daño al reino de las tinieblas. ¿Ok? Así que ahora incomodaron a tantos religiosos y los religiosos mantenían su conciencia tranquila con los ritos y las leyes que tenían, pero no querían entender lo que los ritos y las leyes apuntaban. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y estos que eran los expertos en el Antiguo Testamento no vieron a Cristo, lo mataron. Y pensaron que salían del asunto y del problema porque la Biblia es clara y dice que por envidia lo mataron. No les gustaba que había venido una persona que tenía más entrada, tocaba mejor el pueblo, los bendecía, mostraba poder y autoridad. Ellos no tenían ni poder ni autoridad si era gente que no creía ni en la luz eléctrica, ¿verdad? Digo, no había luz eléctrica en ese tiempo, ¿no? Así que esta gente mantenía su conciencia tranquila con sus ritos y sus leyes. Cuando vienen estos cristianos y después que ellos matan a Jesús, ahora tengo un montón de Jesucitos por ahí. Y me están diciendo lo mismo. Que todo el Antiguo Testamento hablaba de esa persona y que esa persona es el enviado de Dios y que todos nuestros ritos y todas nuestras leyes apuntaban a ese, pero ya ese cumplió todo. Así que estos ritos y las leyes ahora no son necesarios. Ahora tenemos que vivir en la presencia de Dios. ¿Me entendió? Yo quiero que usted vaya conmigo. Recuerde cuando Jesús un día dijo, y este templo lo voy a destruir en 3 días y en 3 días lo reconstruyo. Y a Jesús después lo metieron en la corte, cuando lo llevan a corte para matarlo. Le tocan ese tema. Ah, tú eres un sedicioso. Tú querías destruir este templo. Aquí es que la presencia de Dios está y Dios está fuera del templo. Con estos locos yo no me meto. ¿Me entendió? A Jesús vino y dijo, yo no he venido a abrogar la ley, vengo a hacerla cumplir. Ustedes no saben hacerla cumplir. No saben hacerla cumplir. Ustedes no entienden el espíritu detrás de la ley. Ustedes no están entendiendo lo que Dios quiere hacer en el ámbito moral, en el ámbito social. Esto está igual de dañado. Y ustedes tienen todos los ritos, tienen todas las leyes, pero no conocen a Dios. Este pueblo de oídas me ha oído, pero su corazón, o sus labios me confiesan, perdón. Con sus labios me confiesan, pero su corazón está ¿cómo? Lejos de mí. Lejos de mí. Así que usted va a ver que esta gente estaba tan molesta con el grupo de cristianos que le estaban dando. Jesús hacía solo pocos meses que había muerto. Y ahora tienen el mismo problema en las manos otra vez. Hacían meses que había muerto Jesús, ahora tienen el mismo, pero multiplicado por miles. Porque ya en esta se tiene que haber convertido más de 10,000 personas. Ahora tienen miles hablando de lo mismo. Y llegó el punto que no lo soportaron más. ¿Cuál fue el resultado? Mataron a Esteban, lo vamos a ver hoy. Así que vamos al pasaje. Yo no me voy a tardar mucho, yo quiero que usted lea el pasaje conmigo. Es un pasaje extenso y yo quiero que juntos vayamos leyendo, pero ahora yo necesito que en su cabecita yo le voy a ir diciendo, ahora este pasaje habla de esto. Y usted va conmigo porque hay como 4 partecitas de lo que vamos a leer. ¿Están conmigo? Todos aquí. 1, vamos a ver cuál es la acusación que le hacen a Esteban, porque a Esteban lo agarran como arrestado y lo acusan. Y usted va a ver la acusación. Yo se la voy a explicar rapidito. Segundo, usted va a ver algo bien importante. Hasta este momento hemos visto una iglesia que se porta bien, que hace su trabajo y siempre decía que el pueblo, estaban en gran estima con el pueblo, ¿se acuerdan? Y que todo el pueblo los veía. La segunda vez recuerdo que mucha gente se iba convirtiendo. Y en la segunda ocasión vuelve y habla, Lucas habla de que el pueblo los estimaba. En la tercera ocasión que ya se puso un poquito más dura la persecución, vemos un texto que dice, no se juntaban con ellos, pero los respetaban. Está viendo el pueblo que no
se convierte. El pueblo que no se convierte, primero estaba bien contento con los cristianos, segundo los admiraba y tercero empezaron un poquito aquí al ladito porque pues ya vemos que los líderes están molestos. En este pasaje vamos a ver cómo ese pueblo que ha recibido sanidades, prodigios, milagros, se le va en contra a la iglesia. ¿A quién le pasó eso unos meses antes? ¿A quién? ¿Qué pasó con Jesús el día de su entrada triunfal? Hosana el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. El pueblo entero conmocionado porque entró el gran profeta que había sanado el hijo de Chencha, que había sanado el hijo de aquella, que resucitó el hijo de la viuda, que le dio esto a lo otro, que le pagó el tax a aquel. Mira, aquí llegó nuestro benefactor, ojalá lo hagamos rey. Y en menos de una semana diciendo, mátenlo. Usted no cambia de idea tan rápido. ¿O usted cree o no cree? ¿Usted es profundo en lo que entiende o no? Y usted se da cuenta que este pueblo expresaba con sus labios lo que no creía en su corazón. Y lo mismo que pasó con Jesucristo pasa con Esteban ahora. Y usted va a ver que de momento el pueblo entero se le va en contra a los cristianos. Dice, pero ¿cómo es posible? Si las semanas anteriores sacaban a los enfermos a la calle para que Pedro pasara y su sombra los sanara. ¿Qué está pasando con esta gente? Ahí vamos a ver el corazón del mundo. Tercero, vamos a ver cómo Esteban se defiende, que es un sermón bien largo y que tiene 3 porciones y los vamos a leer bien rápido, pero yo quiero que usted los lea conmigo. Y cuarto, vamos a ver el resultado. Usted sabe el resultado es que apedrearon a Esteban y que comenzó una persecución brutal en contra de la iglesia. Y al final de esta mañana, usted y yo tenemos que salir de aquí pensando, uno, si estamos actuando como Esteban actuó y el resto de esos diáconos, somos ministros de Dios, estamos trabajando para el Señor y cuando se levanta la resistencia en nuestra casa, nos mantenemos creyéndole a Dios y sirviendo a Dios antes que a los hombres. Nos toca a nosotros mirarnos hoy y saber si nosotros estamos haciendo lo que esta gente hizo. Pero luego que termino de pensar en eso, tengo que saber que yo voy a tener las consecuencias que ellos tuvieron. Quizás aquí no nos van a llevar un paredón a matarnos. Quizás no va a pasar una cosa así bien terrible, pero yo quiero que usted entienda que Dios de poder, que la resistencia va a llegar a su vida, que el dolor va a llegar a su vida. Y usted tiene que decidir si cuando llegue usted va a salir corriendo o usted va a servir al Señor. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿No se me ha dormido nadie? Tengo 2 o 3 dormidos, los estoy viendo. Mejor es que me hagan caso. Okay. Vaya conmigo, vamos a leer. La primera porción que vamos a leer, el mismo capítulo 6, del 9 al 15. Yo creo que ahí acabamos, acabamos el capítulo 6 ahí. Rapidito, dice, vaya conmigo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Estaban peleando, estaban allá discutiendo. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa es la diferencia entre el que sabe y el que tiene el poder de Dios por dentro. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Porque él está disputando con gente que eran bien conocedoras de las Sagradas Escrituras. Pero Esteban sabe lo que significa. Y cuando ellos tratan de echar para atrás, la presencia y la unción de Dios no permite. Y estos tipos estaban molestos con él. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. Aquí empiezan los bochinches. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí está la acusación. Soliviantaron al pueblo, levantaron al pueblo, empezaron a murmurar. Y la gente empezó a molestarse con los cristianos. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, gente a decir mentira. No soportaban la verdad de Dios. Y como dice Romanos capítulo 1, detienen con la mentira la verdad. Hay gente que cuando es enfrentada a la palabra va a hacer lo que sea para que te calles. Hay gente que cuando ve la manera de tú vivir, cómo tú bregas los asuntos de tu casa, de tu familia, tu honestidad, tu fe, tu integridad, van a hacer lo que sea por destruirte.
Van a hacer lo que sea por destruirte, porque tu mera presencia los acusa. Ese es el costo de ser cristiano. Y no debemos tener miedo por eso. Arremetiendo, y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. ¿Contra qué? Este lugar y la ley. Ahí están las dos acusaciones. Este hombre, y aquí la voy a leer. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo acusaron con las dos cosas que los líderes no van a aguantar. No me tumbes el templo, que es el lugar donde yo tengo poder. Y no me cambies las leyes, porque es la manera en que yo controlo a la gente, con legalismo y sentido de culpabilidad. La gran institución es el lugar donde yo me escondo para hacer lo que me da la gana. Y la ley de Dios es lo que le echo encima a la gente para que no se puedan soltar de mí. Porque los voy a llenar de culpabilidad y de dolor para que crean que me necesitan. Entonces, estos tipos que están molestos con Esteban van donde los líderes y dicen: este hombre, este cristiano, está diciendo que van a destruir este templo y que van a dañar la ley. Las dos cosas que tú no le podías tocar a un líder de esa época. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. ¿Cómo qué? Como el rostro de un ángel. A mí me asombra en la Biblia cada vez que Dios brega con sus siervos y manifiesta en sus siervos su gracia, y cómo el impío lo ve y no le importa. Esta gente había visto a sus hijos ser sanados o su papá ser sanado, habían visto a gente ser resucitada, y de momento ven a este hombre y ven los acusadores, y lo más seguro saben que para que sean falsos testigos es porque son gente que se vende por lo que sea. No todo el mundo agajachado para decir un embuste en corte. ¿Me entiendes? O sea, tenían que ser unos falsos testigos profesionales que usaba todo el mundo en su momento. ¿Está conmigo? Y ven este chojo malandro hablando en contra de esta gente que lo único que hace es bien. Para colmo, este es uno de los que cuida las mesas y está aliviando el templo para que no tengan que dar tanta comida, porque los cristianos se están haciendo cargo de sus propias viudas. Y este es uno de los líderes que reparte dinero. Es increíble. Ellos saben, pero si acaso querían arremeter en contra del muchacho, cuando le miran la cara, ven el rostro de un ángel. ¿Usted sabe lo que significa eso? La gracia de Dios sobre usted. ¿Se acuerdan la palabra? En muchas ocasiones hay gente que va a llegar a un sitio y dice: Señor, que halle yo gracia delante de los ojos de esta persona. ¿Okay? Hermano, escúcheme bien, por favor. Asegúrese que su vida espiritual está de tal manera que cuando usted llegue al colmado a pedir una salsa de lata y una salsa de habichuelas Goya. ¿La lata de qué? ¿Una salsa de lata? Qué fuerte, hermano. El cerebro mío está cada vez peor. Una lata de salsa con una lata de habichuela. Goya, que si es Goya tiene que ser bueno. Que cuando usted ponga esas dos latas allí y esté el que lo va a atender, lo mire y tenga que mirarlo otra vez, porque la gracia de Dios está sobre usted. Y esa persona que está ahí, que se levantó esta mañana, que quizás está a punto de pegarse un tiro porque su vida es un desastre, pueda mirarlo usted y diga: yo necesito lo que esa persona tiene. Eso no lo da el conocimiento, eso no lo da el estatus, eso no lo da el dinero, eso lo da Dios en el corazón. ¿Alguien está conmigo hasta aquí? Yo quiero que usted me entienda, esto es bien importante. A ti se te tiene que ver que tú eres hijo de Dios. Se te tiene que ver. Por eso lo que pasa en tu casa es importante. Porque tus vecinos saben, ellos tienen el oído parado a ver si tú peleas como pelean ellos. Ellos están por ahí pendientes a ver si las ollas corren en tu casa como corren en la de ellos. Y si tu marido sale con la palabra lifetime en la cabeza por la mañana el lunes. Ellos están en esa. Ellos están mirando quién tú eres. Y yo espero en el Señor que ellos puedan mirar tu casa
y de verla afuera sepan que hay alguien que vive en la presencia del Señor. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estuvo los 40 días con el Señor en el monte? El pueblo estaba abajo, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido, pero no sabían todavía lo que era la presencia de Dios. No entendían lo que era buscar a Dios. Y aquel estaba allá arriba metido con Dios. Cuando baja, ¿qué dice la Biblia? Se asustaron porque el rostro le brillaba. Hermanos, eso está escrito ahí, dice Pablo, para nuestra instrucción. Es que cuando tú te metes con Dios, la gente lo va a notar. Y mejor es que se te note. Para eso te escogieron, para eso te llamaron, para que seas luz en medio de las tinieblas. Dale un aplauso al Señor, por favor. Yo no le voy a explicar nada más de ese texto porque al son que voy no acabo hoy. Solo le digo rapidito. Esteban iba en la semana a una sinagoga que no era el templo, porque los judíos helénicos habían abierto una sinagoga para estudiar la Biblia. Y Esteban dijo, ¿a estudiar la qué? Aquí voy. Se sentó y ahí es que comenzó la disputa. El disputable decía, eso significa esto, eso significa esto, eso significa esto. Ellos se hartaron, en buen puertojo, jar con J, se hartaron de que él fuera allí a decirle lo que la Biblia significaba y para colmo se los dijera con autoridad y con el rostro de un ángel. Y eso te va a pasar cuando hables con la gente que no quiere a Dios. Saben que lo que tú le estás diciendo es correcto. Y ven en ti el testimonio y tu testimonio los va a incomodar. Pero sabes que no puedes parar, porque para eso nos llamaron. Y esta gente se incomodó tanto que los llevan a corte y tiran, lo que le dije ahorita, las dos acusaciones más importantes. Este hombre es del grupo de aquel hombre que ya ustedes mataron y es los mismos que dicen que van a destruir el templo y van a cesar o van a cambiar las leyes de Moisés. A mí lo más que me asombró del texto es lo que le dije ahorita, que el pueblo que había recibido bien se le fue en contra a Esteban también. Es increíble la dureza de los corazones. Y hermanos, usted y yo tenemos que entender que el mundo es así. Si no fuera porque Dios en su misericordia ablanda los corazones de la gente, ni usted ni yo estaríamos aquí. Lea Romanos 1, los que no vinieron el viernes cuando di el estudio. Si no fuera porque Dios en su misericordia toca nuestro corazón, nosotros seríamos igual que ellos, porque el pueblo de Israel no es diferente a ninguno de nosotros. Nuestro corazón es duro, duro contra Dios. ¿Qué respondió Esteban? Esteban hace un largo sermón y lo vamos a leer. Yo sé que aquí hay gente que nunca lo ha leído, hoy lo va a leer conmigo, ¿ok? Y lo va a repetir en la semana, pero lo vamos a leer completito. Esteban hace un sermón gigantesco. No es tan grande, no, pero vamos. Yo quiero que usted note algo mientras va leyendo conmigo. Yo le voy a dar el subtítulo, yo le voy a hacer el bosquejo del sermón, ¿ok? Este es el tema de lo que él quiere decir. Lo vemos rápido porque él se está defendiendo de las dos acusaciones. Esta gente odia el templo y odia la ley. De las dos acusaciones. Y usted va a ver unas cosas que hace Esteban en su sermón. Escúcheme bien. Uno, le dice a ellos, gente, Dios se reveló a este pueblo antes que existiera Jerusalén, antes que existiera el templo y que ustedes fueran los líderes aquí. Dios es primero que ustedes, así que tranquilo. Dios no necesita ni a ustedes ni a este templo para revelarse. Usted lo va a ver en una porción del sermón. Segundo, le dice, este pueblo siempre rechaza a los que Dios envía para confrontarlos con la verdad. Y le va a dar dos ejemplos, José y Moisés. Ellos están hablando de Moisés, yo les voy a hablar a ustedes de Moisés. Le dice Esteban, y ustedes hicieron esto, y Dios le envió el profeta, hicieron esto. Tercero le dice, by the way, Dios no necesita una estructura, ni de mármol, ni de piedra, ni de nada para moverse. Y lo dicen nuestros propios profetas, y va allí. Y después que le dijo, Dios es antes de este pueblo. Segundo, ustedes se pasan rechazando a los que Dios envía. Y tercero, Dios no necesita este templo para manifestarse. Entonces viene y los acusa, pero él les dio con un palo. Fue un troc lo que le pasó por encima. De frente los acusó y le dijo, y ustedes rechazaron el último profeta que Dios les envió. Vamos ahí. ¿Quieren verlo conmigo? Voy bien rápido, voy a decirle, este es el tema, esta es la lectura. Conmigo y vamos a concluir. Primero, diga conmigo primero. Dios se reveló al pueblo antes de que existiese el pueblo. Eso lo hizo con Abraham. Dice, versículo 1, capítulo 7. Vamos a leer ese capítulo 7 completo. Versículo 1 al 8 dice, el sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Yo quiero que usted atienda algo.
Este hombre cuando va a hablar, habla con extremo conocimiento bíblico. Si un problema tiene la iglesia hoy en día es la iliteracia bíblica. Nosotros no conocemos ni siquiera las historias de los nenes chiquitos. Y no lo digo vacilando, nosotros hemos hecho pruebas de esto y lo sabemos. Adultos en la iglesia hoy, que ni siquiera se saben las historias que le damos a los nenes que le daban a los nenes antes. Aquí le enseñamos otra cosa a sus hijos. Le enseñamos palabra profunda. Pero por lo menos las historiecitas de la ballenita y de la cosita, ni eso sabe. Ni eso. En una ocasión nosotros pusimos un cuestionario preguntando cuál es la persona de más influencia, Lili, acuérdame, la persona de más influencia de la palabra. Había gente que no podía, por poco ponen Elvis Presley o algo así, no podían. No conocen la Biblia, cristianos que no saben cuál es la trama, cuál es el tema, cómo es que se maneja Hermano, estos tipos sabían la Biblia, estos tipos se paraban allí porque iban a hablar con gente que sabía. Y escúcheme bien, nosotros vivimos un tiempo presente después de siglo y medio, casi 2 siglos de ateísmo brutal. El ateo sabe la Biblia mejor que todos nosotros. Y nos van a agarrar y nuestros niños se van a enfrentar a eso en las universidades. Nosotros tenemos que volver a la palabra porque la palabra tiene respuesta a todo lo que están hablando por ahí. Yo quiero que usted vea cómo Esteban, cuando se va a defender, para allí y le cuenta el plot. ¿Usted sabe lo que es el plot? La trama, gracias en español. La trama completita de la Biblia. Y lo lleva, claro, él escoge, ¿verdad? Coge unas cosas particulares y lo lleva hasta Cristo y les mete el ponche al final. Yo quiero que usted me diga si usted está listo hoy para haber defendido la fe como Esteban, con todos los datos que Esteban tiene. Si la respuesta es no, tienes una asignación, leer el libro completo. Mi nena no está aquí. Ella está leyendo el libro completo. Yo no la mandé a hacerlo. Dios lo hizo. Ella vive en una casa que honra la palabra. Va a entrar en Deuteronomio ahora. Y se ha leído Números y Levíticos, que eso está terrible, pero terrible. Y a cada rato me dice, papi, no entiendo. Y yo trato de explicarle un poquito. Y yo dije, tú sigue para adelante, que hermanos, escúcheme bien. O creemos o no creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos. O lo creemos o no lo creemos. ¿Sí o no? Sí. Pues agarra el libro y léalo. Le hacemos un flaco servicio al evangelio si no sabemos lo que está escrito ahí. Diga ay. Amén. Este año yo he hecho dar palos todos los domingos. Una cosa terrible. De verdad que usted, por eso es que esto está medio vacío. Porque después de hace 2 domingos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, de esto que te acusan es así. Tú quieres tumbar el templo y tumbar la ley. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y aquí empieza la historia, el plot. El Dios de la gloria le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. ¿Dónde se le apareció? Pues no fue en Jerusalén. Olvídense de que este es el sitio. Con calma. En Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra. Pero le habló desde antes de llegar aquí. Lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hoy. Y le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijos. Iba por todo Génesis cogiendo ahí. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué? Muchachos, los tengo agarrados. Egipto. Díganle que está a su lado. Egipto. El pastor está haciendo un quiz. Y estamos en F, pero bien brutal. ¿Eh? Ese sabe más que todo esto que está aquí. Me perdí. Y los maltratarán por 400 años. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Primera parte del mensaje de Esteban. Dios se reveló fuera de aquí. Dejen de idolatrar el lugar. Aprendan a adorar al Dios del lugar. ¿Ok? Segunda parte del mensaje. Este pueblo siempre ha rechazado a Dios. Y siempre ha rechazado a los profetas que Dios envía.
Y va a hablar de José y va a hablar de Moisés. Voy corriendo para que los vea los dos. Los patriarcas, fíjense que no le llamó los de las tribus, los hijos le llamó los patriarcas. ¿Con quién Esteban está hablando? Con los ancianos. Y le habla de los patriarcas. Estoy hablando con la élite. Y miren lo que dice de los patriarcas. Los patriarcas movidos ¿por qué? ¿Por qué fue que crucificaron a Cristo? Por envidia. ¿Por qué llevaron a Pedro y a Juan, lo leímos ya en Hechos un poco antes, a la cárcel? Por envidia. Esta gente no le importaba a Dios ni el pueblo de Dios, le importaba su beneficio personal. Y entonces Esteban no es bobo, los está acusando ya. Él los está acusando, los patriarcas como ustedes, por envidia como ustedes. ¿Están conmigo? ¿Están sintiendo la daga que va entrando? ¿Sí? ¿La ven? Ok. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, el primer enviado. Fíjense que estos enviados son los enviados que vienen a salvar. José salva al pueblo de morir, Moisés salva al pueblo y lo saca de Egipto. Y son tipo de Cristo que vino a ser rechazado para salvar al mismo pueblo que lo rechazó. Lo libró de todas sus tribulaciones. ¿Por dónde voy? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. El tipo sabía la historia bíblica completa. Termina con José ahí. ¿Y qué le dijo? Nuestros padres por envidia mandaron a matar al que Dios había enviado para salvarlos. Caso 1, José. Y ustedes son de la línea de esos patriarcas envidiosos. Vamos para la segunda. Vamos para Moisés. ¿Dónde estoy? ¿Versículo qué? 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Voy a detenerme un momento. Viendo la tierra prometida de Telemundo, usted no va a aprender esto. ¿Ok? Sí, hermano, yo sé mucho de la Biblia. Yo veo todos los domingos la tierra prometida. Lea la Biblia. ¿Ok? Ok, sigo. 23. Es que tengo que soltarlo porque es que yo tengo que hacer algo con ustedes pronto. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Moisés va como salvador del grupo. Voy a decir algo, no lo voy a decir. ¿Dónde estoy, Dios de poder? Ayúdame, 24. Y al ver a uno, ok, no, el 23 todavía. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, escuche, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, porque os maltratáis los unos a los otros. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Dios envía a alguien, el pueblo ¿lo qué? Lo rechaza. Lo mismo le decimos a Jesús hoy. Vaya al Salmo 2 y va a encontrar, como dice, y los gobernantes de las naciones dicen: ¿cómo nos libramos de sus cadenas? No queremos que Él sea gobernante sobre nosotros. ¿Qué le dijo Adán y Eva en el Edén a Dios?
que tú eres el que decide lo que es bueno y lo malo. No, yo lo quiero decidir, dame del árbol ese. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Moisés es tipo de eso. No queremos que Dios gobierne. Al oír esta palabra, Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues bien, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este fue el que los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. ¿Quién es ese? ¿De quién es tipo Moisés? De Cristo. El pueblo está en esclavitud del pecado, pero por el poder de Dios te saco de Egipto y te traigo a tu tierra prometida, que se llama la presencia de tu Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Pero miren cómo Esteban le dice: a este que ellos rechazaron es el que Dios mandó a liberar. Por segunda ocasión le dice: el Mar Rojo, y este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ya le está dando el hint. Ese fue Cristo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, la ley, que ellos dicen que la quiere dañar. ¿Cómo le llama Esteban a la ley? ¿Palabras de qué? Nosotros no estamos en contra de la ley, nosotros queremos que la ley se cumpla, y se cumple en Cristo. ¿Lo ve ahí? El cual nuestros padres, versículo 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. El día que Moisés baja del monte con la ley de Dios, ya ellos estaban adorando otra cosa. ¿Sigo? Si me dicen que pare, no voy a seguir de todas maneras. ¿Sigo? Este maratón lo van a agajar conmigo hoy, lo siento. Seguimos. Entonces, ¿por dónde voy? 40. Están pendientes. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le pasó allá arriba. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, en mis hijos, en mi título, en mi casa, en mi belleza escultural, que a las 4 de la mañana estoy haciendo ejercicio, pero no me levanto a orar, pero no importa. En las obras de mis manos disfruto. Por lo menos cuando vaya al gimnasio, ore mientras trota. Pero métase con Dios, por favor. ¿Usted ve lo que es la idolatría? Poner otra cosa en el lugar que le corresponde a tu Dios. ¿Por dónde voy? Y Dios apartó. ¿Y Dios qué? Y los entregó. El que estuvo el viernes sabe de lo que estoy hablando. Exactamente lo mismo que dice Romanos capítulo 1. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refnán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Mira, gente, antes de que ustedes me digan que yo quiero tumbar la ley, recuerden de dónde ustedes salen. Porque el día que le dieron la ley, ustedes le dieron la espalda a Dios. Y no me digan que después arreglaron, que Dios nos tuvo que sacar a palos de aquí y nos metió 70 años en Babilonia. Juicio vino sobre la nación porque nos olvidamos de su ley. No me vengan a decir que ustedes guardan la ley y yo no. ¿Están conmigo? ¿Están viendo cómo Esteban les está dando un palo, pero bien duro, bien bueno? ¿Entendieron por qué la Biblia es tan linda? Y si usted nunca había leído Génesis, en este momento acaba de agarrar el summary. Como en la escuela, en la high, ¿se acuerda? Que lo mandaban a leer el Quijote y usted leía
el resumen. ¿Ok? Pero todo el mundo va a leer Génesis. Ok, por si acá. Segundo punto, ¿cuál fue? Este pueblo, Dios le ha enviado frecuentemente profetas para que lo salven y ellos lo rechazan. No vengas ahora a sacar de que estamos en contra de Moisés. Tercer punto, este es el último punto que él tiene y después hace la conclusión. Y este es bien corto. Tercer punto, Dios no necesita templos humanos. ¿Ustedes quieren que esto no se rompa? Dios no necesita esto. Versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Esa era la tienda de campañas cuando estaba en el desierto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien... estamos hablando del templo de Salomón y aquí está el de Herodes, que fue tremendo templo, tiene oro por fuera. Dice la gente que cuando venían caminando por los montes a llegar hasta Jerusalén, el templo de día brillaba porque estaba recubierto de oro por fuera. Y claro, los tipos que estaban allá adentro decían, yo soy el que mando aquí. No me vengas a hablar en contra del templo porque yo te parto la cara si tú hablas en contra del templo. Y viene Esteban, mira, aquí está el templo, qué lindo, Dios nos los dio, miren qué bonito, está aquí. Y después dice, el versículo 48, si bien el Altísimo, ¿qué dice? No habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen con este montón de piedra y mármol y oro? Este es su Dios. Porque el Dios mío no está aquí adentro. No es ni la obra de tus manos. No es en tus ritos religiosos. No es en tu creerte que eres el mejor. Es que Dios lleva hablando contigo y no le has hecho caso. Y ese es el mensaje de la iglesia al mundo que está allá afuera. Ese es el mensaje de la iglesia a nuestro país, que está bajo la mano de Dios, nos guste o no. Ustedes lo saben. Y tenemos que ir afuera y decirle, Dios que nos está advirtiendo. Es Dios que está hablando con nosotros porque decimos que somos, pero no somos. Y ahí viene la acusación final de Esteban. Este fue su sermón. Esto está fuera de liga. Bien corto también. Le dice, versículo 51. Aquí se le prendió el maniguetazo. Lo podemos pasar al puertorriqueño después, pero cerviz. Duro de cara. Duros de cerviz. Incircuncisos de corazón. Y ellos saben lo que le está diciendo. El duro de cerviz es el soberbio. No me digas lo que tengo que hacer. El incircunciso de corazón, ellos saben lo que es la circuncisión. Era la muestra del pacto en que Dios estaba quitando el pecado de tu corazón. Y le dice, el corazón de ustedes está lleno de pecado todavía. Ustedes dicen que son de Abraham, pero no lo son. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes son los que siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también ustedes, como los patriarcas, como los que estaban abajo del monte Sinaí, como esos que le acabo de mencionar en la historia bíblica, así ustedes hicieron ahora. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y ahí llegó a Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Eso fue una acusación directa de asesinato del profeta final que Dios les envió. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿no la qué? No la guardaste. Hermanos, ¿cuál es el resultado de confrontar al mundo con la verdad que ellos no quieren escuchar? ¿Cuál es el resultado de confrontar al mundo con la verdad de que ellos no quieren a Jesús y que no les gusta lo que Dios reclama al hombre? ¿Cuál es el resultado, hermanos? Versículo 54 al 60, y con eso terminamos el capítulo hoy. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban lleno de ¿qué? ¿Pero Esteban lleno de qué?
Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿A quién se le parece eso? ¿A quién? A Jesús. Primer mártir que siguió exactamente el problema que pasó Jesús. Y yo quiero que usted mire en este momento que eso que acabamos de ver ahí es una estampa de nuestra realidad. Porque cuando el evangelio es proclamado, hay gente que lo va a aceptar y hay gente que lo va a rechazar. Escúcheme bien. Al principio lo va a rechazar con mucha neutralidad y lo van a rechazar con mucho respeto, vamos a decir así. Y si hablamos de el último siglo anterior, cuando todavía nuestra nación y las naciones occidentales se llamaban cristianas, la gente hacía lo que le daba la gana, pero respetaba la iglesia. Y tú allá y yo acá. Pero no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Pero ¿sabe qué? Que cuando la iglesia sigue proclamando la verdad, y cuando la iglesia sigue viviendo, y cuando la iglesia sigue haciéndole un boquete, un hueco al reino de las tinieblas, va a llegar el momento que esa gente ya no va a ser neutral. Se van a poner como esta gente, crujiendo los dientes de rabia, porque le dijiste que su estilo de vida no está bien. Lo que está pasando hoy en nuestra Casa de las Leyes y en todo lugar. ¿Está conmigo? Lo que pasa en el Supremo de Estados Unidos, ¿está conmigo? Crujiendo los dientes, ya no es escondido, ya no es tú allá y yo acá, es que yo te voy a arrancar la cabeza a ti. ¿Usted está conmigo? Y en este mundo hay solamente dos tipos de personas. Cuando hablamos con respecto al Evangelio, el que le dice al Señor que sí y el que se va en contra del Señor. El que le dice al Señor que sí, como esta congregación, que lo tenemos que hacer, que vamos a buscar el rostro del Señor, que vamos a crecer en el Señor, vamos a recibir persecución. Y como te dije al principio, cierro el final. Yo quiero que tú te prepares en tu vida personal para entender que servir al Señor es lo mejor que te va a pasar. Que no hay ninguna satisfacción más grande que gastar, como decía Pablo, gastar tu vida en este evangelio. No la hay, no la vas a encontrar, pero que te quede claro que te va a costar. Y cuando te empiece a costar, levanta tu rostro en paz, como el rostro de un ángel. Porque es la gracia de Dios que está sobre ti y te va a pasar del camino hasta el final. Y lo que Él ha dicho de ti lo va a hacer y lo va a concluir en bien. Pero de que te va a costar salud, de que te va a costar amistades, de que te va a costar parte de tu vida, que te va a costar de tu entretenimiento, de tu tiempo de descanso, que te va a costar tu vida, te va a costar. Pero como dijo Pedro el día que lo sacan de la cárcel, me conviene más servir a Dios y no a los hombres. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando llegue la persecución? ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? No. ¿Bajamos la voz en lo que pasa la tormenta? La tormenta no va a bajar, no va a pasar. ¿O estamos dispuestos a perderlo todo para ganarlo todo? Hoy más que nunca, iglesia, vivimos un tiempo de definición brutal. Hoy vivimos un tiempo de definición brutal. El movimiento en la última década de las leyes es brutal. Y nos están arrinconando. La iglesia no puede dejar de ser iglesia. Seamos profundos en la palabra, vibrantes en nuestra vocación, listos para confrontar con amor al que no quiere este evangelio, porque todavía quedan muchos por ser salvos y mucha gloria de Dios por reflejarse en este mundo. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, te damos gracias
por la paciencia de este grupo de hermanos para escuchar tu palabra en este día. Te doy gracias por esta gente hermosa. Ya nos pasamos de tiempo, pero han tenido a bien escuchar tu palabra. Y yo te pido que en tu corazón, por tu misericordia, Señor, por tu misericordia, tú derrames sobre esta casa la gracia que permite que nuestro rostro sea como el de un ángel. Tú derramas tu gracia sobre nosotros. Yo te pido en esta hermosa mañana de Dios, que tú derrames tu presencia sobre nosotros y pongas en nosotros ardor, pasión por tu obra. Pasión por tu obra, pasión por los asuntos del reino. Que sepamos, Dios, de qué cosas podemos prescindir para hacer espacio en nuestra vida para tu gloria. Que cuando salgamos hoy por esas puertas, Dios, hagamos tu voluntad en nosotros. Que esta semana alguien conozca de ti a través nuestro. Que a través de un abrazo nuestro alguien sepa de tu amor. Que a través de una oración nuestra alguien sea libertado de sus cadenas. Señor, yo te ruego que a través de nosotros esta semana alguien te conozca. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús.